Resurgió de las cenizas la aldea de Adama Dutse, ubicada en Nigeria. La ayuda de los benefactores de ACN ha hecho posible apagar el dolor de esta comunidad. ACN lamenta la muerte del primer obispo afrodescendiente de Cuba. Monseñor Silvano Herminio Pedroso Montalvo falleció tras una grave enfermedad. Orar por Venezuela, llamado de ACN en medio de la emergencia. La fundación mantiene contacto y sigue ayudando a la Iglesia Católica allí luego de los devastadores terremotos. Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la realidad de la Iglesia en todo el mundo y el testimonio de los cristianos que sufren persecución y pasan necesidades por causa de su fe. Los terroristas redujeron a cenizas a Adama Dutse. La perseverancia y la ayuda de ACN la han hecho renacer. La reconstrucción de una remota aldea de Nigeria demuestra que la perseverancia puede imponerse a la desesperación y que la violencia no tiene la última palabra. En mayo pasado, el arzobispo de Kaduna, en Nigeria, visitó una remota aldea para celebrar la Eucaristía con sus fieles. Sin embargo, no se trataba de una visita pastoral cualquiera, sino de la celebración de una victoria sobre la muerte. Poco más de 2 años después de que la aldea de Adama Dutse fuera completamente destruida por terroristas, se han reconstruido más de 20 viviendas y las principales infraestructuras comunitarias gracias al apoyo de Aid to the Church in Need, ACN. La misa fue una celebración llena de alegría, pero también un momento para recordar a quienes ya no están. En febrero de 2024, un grupo de terroristas atacó la aldea de Adama Dutse, situada en la región del Cinturón Medio de Nigeria. Eran las 6:10 de la mañana cuando los hombres armados irrumpieron en el lugar, mientras los habitantes se preparaban para asistir a misa. Poco después, 13 personas habían perdido la vida y muchas casas de la aldea habían sido reducidas a cenizas. 2 meses más tarde, una delegación de ACN visitó los restos de Adama Dutse, acompañada por el arzobispo de Kaduna, Monseñor Matthew Ndagoso. Lo primero que llamó la atención de Kinga Chirstad, coordinadora de proyectos de ACN para África, fue el fuerte dispositivo militar que les escoltaba, una muestra evidente del peligro que sigue existiendo en la zona. La gente estaba feliz de ver al arzobispo, pero el sufrimiento se reflejaba en el rostro de todos los habitantes. Recorrimos la aldea y prácticamente todas las casas estaban calcinadas. Solo quedaban las ruinas ennegrecidas por el fuego. Todo había sido destruido o derretido y absolutamente todos los vecinos se habían visto afectados, relata Kinga Sherstad. Después, el arzobispo Dagoso condujo a la delegación de ACN hasta un lugar situado en las afueras de la aldea, la fosa común donde las víctimas habían sido enterradas. A pesar de la tragedia, los habitantes se negaron a abandonar su pueblo, conscientes de que si se trasladaban a un campo para desplazados internos, probablemente perderían sus tierras. Armados únicamente con su fe y su determinación, decidieron reconstruir sus vidas. 2 años después, la reconstrucción es ya una realidad. Gracias a la generosidad de los benefactores de ACN, la aldea cuenta con un nuevo pozo moderno, letrinas y un sistema de alarmas de seguridad alimentado por energía solar. En mayo de 2026, cuando el arzobispo Dagoso regresó para celebrar la misa de acción de gracias, el cambio era evidente. Los rostros de los habitantes reflejaban perseverancia. Monseñor Silvano Pedroso, un humilde pastor que vivió cerca de su pueblo. Aid to the Church in Need, ACN, expresa su profundo pesar por la muerte del obispo Silvano Herminio Pedroso Montalvo, obispo de Guantánamo, Baracoa, quien falleció el 13 de junio a los 73 años tras una grave enfermedad. Su muerte supone una profunda pérdida para la Iglesia Católica en Cuba, en un momento en que el país sigue atravesando una profunda crisis económica y social. Monseñor Silvano y su historia como el primer obispo afrodescendiente en los más de 5 siglos de historia religiosa de Cuba. Nombrado obispo de Guantánamo, Baracoa por el Papa Francisco en 2018, sirvió a una de las diócesis más empobrecidas y desafiantes de la isla, donde las comunidades enfrentan escasez, aislamiento y crecientes dificultades. En los últimos años, ACN mantuvo una estrecha colaboración con la diócesis de Guantánamo, Baracoa, mediante asistencia pastoral y humanitaria. En los últimos 5 años, ACN apoyó 13 proyectos en la diócesis, incluyendo estipendios para celebrar Eucaristías,
apoyo con medios de transporte, mantenimiento de vehículos, proyectos de movilidad pastoral y ayuda de emergencia para comunidades afectadas por desastres naturales. Un momento permanece especialmente vívido en su memoria al recibir una maleta con medicinas, material escolar y otra ayuda traída por ACN para comunidades vulnerables. El obispo la abrió inmediatamente. Antes incluso de terminar de desempacar ya estaba diciendo: esto irá a esta comunidad, esto a aquella parroquia, esto a estas familias. Su alegría venía de saber que otros se beneficiarían. Para María Lozano, directora de prensa y relaciones públicas de ACN, que ha viajado regularmente a Cuba durante casi 2 décadas y ha acompañado de cerca la vida y misión de la iglesia local, destaca el profundo impacto que deja su partida. Estamos muy entristecidos por la muerte de Monseñor Silvano. Su fallecimiento es especialmente doloroso en un momento en que Cuba necesita pastores capaces de mantener la esperanza en medio de tantas dificultades. La iglesia en Cuba ha perdido a un pastor querido, un hombre profundamente identificado con su pueblo y especialmente cercano a quienes más sufren. Su nombramiento como el primer obispo afrodescendiente de Cuba fue un hito importante en la historia de la iglesia en la isla. Sin embargo, quienes lo conocieron recordarán por encima de todo su humanidad. Era humilde, alegre y excepcionalmente cercano a la gente común, añade María Lozano. Como obispo de Guantánamo, Baracoa, Monseñor Silvano enfrentó numerosos desafíos prácticos vinculados a las realidades económicas del este de Cuba. La escasez de combustible, las dificultades de transporte y los recursos limitados frecuentemente complicaban el trabajo pastoral. Sin embargo, se mantuvo centrado en asegurar que sacerdotes, religiosas y fieles laicos pudieran seguir sirviendo a comunidades dispersas de toda la diócesis. Monseñor Silvano encarnaba lo mejor de la iglesia cubana: cercanía al pueblo, perseverancia en medio de las dificultades y una profunda confianza en Dios. Su vida refleja la fidelidad silenciosa de tantos obispos, religiosas, sacerdotes y laicos que continúan sirviendo a la iglesia en circunstancias difíciles. Venezuela. ACN llama a rezar por el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos que han dañado iglesias y sembrado el temor entre la población. ACN hace un llamado a la oración por el pueblo de Venezuela luego de los 2 fuertes terremotos que han sacudido el país, causando víctimas mortales, graves daños materiales y dejando a miles de personas con miedo a regresar a sus hogares. Los terremotos se produjeron en la tarde del 24 de junio. Los 2 potentes temblores se sintieron en buena parte del país y provocaron daños en viviendas, edificios públicos e iglesias. Entre los inmuebles afectados se encuentran numerosas iglesias, casas parroquiales e instituciones eclesiales, muchas de las cuales han sufrido graves daños estructurales y, al mismo tiempo, han abierto sus puertas para acoger a familias que no pueden regresar a sus hogares. El arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biord Castillo, recorrió durante horas las parroquias afectadas para evaluar personalmente la situación. Acabo de regresar de un recorrido por varias parroquias. Muchas de ellas presentan graves daños estructurales, explicó el arzobispo a ACN. Según Monseñor Biord, entre los templos más afectados se encuentran la Catedral de Caracas y alrededor de una decena de parroquias más, aunque las dificultades de comunicación provocadas por los cortes de electricidad e internet impiden todavía conocer el alcance total de los daños. En Ñauralí se cayó el techo de la nave derecha, la iglesia y la casa parroquial de Pagüita colapsaron. El párroco se salvó de milagro, añadió el obispo. También la diócesis de La Guaira se ha visto gravemente afectada. En comunicación con ACN, Monseñor Pablo Modesto González Pérez, obispo de La Guaira, ha explicado que el seminario diocesano, apoyado anualmente por ACN, ha resultado gravemente dañado por el terremoto. Estamos sin luz y todos hemos resultado afectados. En el seminario se cayeron muchas paredes. Ahora estamos en el estacionamiento del estadio deportivo esperando que los bomberos evalúen el edificio para saber qué vamos a hacer. Gracias a Dios no ha habido ningún problema grave con los sacerdotes, aunque varias iglesias sí han sufrido daños importantes. 2 edificios frente al seminario se vinieron abajo. Acabamos de regresar de Ciudad Chávez, donde ACN apoyó la construcción de la iglesia. Ahí hay una población de unas 20.000 personas y la mayoría de los bloques de viviendas han sufrido graves daños. Gracias a Dios no llegaron a desplomarse. A pesar de los daños, la iglesia ya ha activado su respuesta de emergencia.
Muchas parroquias han recibido personas para que pasen la noche en sus instalaciones. Ya hemos activado una red de solidaridad a través de las cáritas parroquiales. Desde mañana se realizarán las inspecciones para determinar qué templos pueden reabrirse. Que Dios nos ayude y nos conceda el consuelo necesario para acompañar a nuestro pueblo en estos momentos tan difíciles, explicó el prelado. ACN mantiene contacto permanente con la iglesia local mientras continúa la evaluación de los daños y las necesidades más urgentes. Monseñor Biord agradeció a ACN su acompañamiento y oraciones. Por su parte, Marco Mencaglia, director de proyectos de ACN Internacional, que ha viajado y conoce muy bien la situación del país, subrayó la importancia de permanecer junto a la iglesia venezolana en estos momentos. Venezuela ha sido un país prioritario para nuestra organización desde hace muchos años. La prioridad ahora son las personas. La iglesia está haciendo lo que siempre ha hecho en tiempos de crisis: abrir sus puertas, acompañar a quienes lo han perdido todo y traer esperanza donde el miedo se ha instalado. Por parte de ACN estamos comprometidos a seguir acompañando a la iglesia en estos tiempos difíciles con nuestra ayuda y oraciones, concluyó Mencaglia. Impactante realidad y testimonios que nos hacen reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y que nos interpela en la vivencia de nuestra fe. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.